Las luces rojas parpadeaban en las pantallas como bengalas de advertencia en alta mar. Tecleaba sin parar, los dedos volando sobre las teclas de la consola, aplicando parches más rápido de lo que podía respirar. Brecha en el firewall del nodo de Guadalajara. Exposición financiera en Buenos Aires. Cada monitor a mi alrededor destellaba con amenazas que yo misma había entrenado a la mitad de esta empresa a temer. Estaba sola en la sala de crisis del piso 31, el supuesto centro de resiliencia que Datos Vértice construyó para escenarios apocalípticos. Nadie más había reaccionado a tiempo. Ni siquiera alcancé a tomar mi chamarra. Corrí directo desde el estacionamiento cuando la primera alerta llegó a mi celular. Redirigiendo por Medellín, murmuré para mí misma, conectando un nodo de respaldo. Mi auricular vibró. El firewall de Bogotá está cayendo 10 segundos, gritó alguien. Ya estaba en eso. Entonces, algo llamó mi atención. Un pico. Una dirección IP no encajaba con el patrón del ataque. Verifiqué 2 veces. Afiné el rastreo. No rebotaba en redes de bots ni en servidores extranjeros. Era local, interno. Tecleé un comando. La dirección volvió a aparecer. Estaba dentro de nuestro propio edificio, en una subred reservada para operaciones ejecutivas. El estómago se me revolvió. No puede ser, susurré. El corazón latiéndome más fuerte que mis teclas. Necesitaba solo 2 minutos más para confirmarlo. La puerta se abrió de golpe. Rodrigo Salazar, director general. Con su arrogancia de corbata de seda, entró como tromba con 2 guardias de seguridad. ¿Qué demonios está pasando? Ladró. Apenas levanté la vista. Estamos bajo un ataque activo, probablemente coordinado. Pero una de las intrusiones, ¿quién construyó esta porquería?, interrumpió, golpeando la mesa con el puño. Estamos perdiendo millones de pesos por segundo. Y tú hablando en acertijos, Rodrigo. Necesito 90 segundos para aislar una intrusión interna. Terminaste, escupió. Fuera. Ahora. El silencio cayó como un cuerpo desplomado. Me levanté lentamente, los dedos flotando sobre el teclado por última vez. Mi acceso desapareció antes de que pudiera parpadear. La pantalla se puso negra. Mis manos cayeron. Los ingenieros en la sala se congelaron. Algunos bajaron la mirada. Nadie dijo nada. Tomé mi mochila sin decir palabra y salí. Mi corazón aún latiendo al ritmo de las luces rojas que parpadeaban en cada pantalla. Y detrás de mí, el sistema seguía tic-tac, hacia lo que fuera que viniera después. Mi credencial tocó el lector con un pitido suave, familiar, y luego parpadeó en rojo. Acceso denegado. Lo intenté de nuevo, más despacio, como si la paciencia pudiera reiniciar el sistema. El mismo resultado. La luz volvió a parpadear. Más fría de alguna manera. 15 años. Y esa puerta nunca me había rechazado. Me quedé quieta un momento. El caos amortiguado de la sala de crisis detrás de mí. El zumbido silencioso del elevador frente a mí. Luego me di la vuelta y caminé hacia el vestíbulo. Nadie me siguió. Nadie me detuvo. Los pisos de mármol brillaban bajo mis zapatos. Los mismos que una vez elegí para combinar con la credencial que llevaba con tanto orgullo. El guardia de seguridad levantó la vista y luego la apartó. Yo había escrito los protocolos de acceso de este edificio. Supervisé las capas de encriptación, las redundancias de respaldo, incluso las capacitaciones para los empleados, cada punto de entrada, cada llavero electrónico, cada escáner biométrico tenía una huella mía. Hasta ahora. Mi pantalla se oscureció antes de que pudiera registrar la anomalía. No confirmé la dirección IP interna. No rastreé su origen, pero sabía lo que vi. La brecha venía de la subred ejecutiva. Eso no era casualidad. Mi mente empezó a conectar momentos que antes había ignorado. La orden repentina de desactivar el firewall hace 2 semanas. La interrupción de los registros de auditoría interna. La reducción abrupta de nuestra redundancia de seguros. Optimización, lo llamó Rodrigo. Pasé las puertas de seguridad como un fantasma.
La recepcionista evitó mis ojos. Afuera, el aire frío me cortó la cara. Apreté la correa de cuero de mi mochila. No con enojo, no con pánico, con enfoque. La brecha había sido real. La amenaza, inmediata. Pero la decisión de sacarme, eso estaba orquestado. Alguien no quería que encontrara lo que ya estaba a punto de descubrir. Doblé la esquina y entré a un pequeño café frente a la torre de datos vértice. Desde ahí, aún podía ver el piso 31 parpadeando en rojo contra el cristal. Dentro de mi mochila, mi disco de respaldo personal seguía intacto, un testigo silencioso, y en algún lugar dentro de esa torre, activos por 100.000 millones de pesos estaban en riesgo y ya no quedaba nadie para detener la hemorragia. Antes de que Datos Vértice tuviera torres de cristal y nodos financieros parpadeando por continentes, tenía un cuarto de servidores en un sótano que apestaba a moho y plástico quemado. Ahí fue donde empecé. Tenía 24 años. Recién salida de una beca que conseguí hackeando literalmente. El sistema estaba amañado contra los solicitantes tardíos. Reescribí el campo de la fecha y envié un correo al registro justo antes de medianoche, una semana después. Lo llamaron error y me dieron un lugar. Construí mi nombre en horas silenciosas que nadie registraba. Turnos nocturnos, tickets solitarios, parches aplicados sin ceremonias. Nunca pedí reconocimiento. Solo quería que el sistema funcionara. Los primeros días de Datos Vértice eran caóticos, idealistas. No éramos globales aún, pero queríamos ser diferentes, transparentes, seguros, éticos. Esa palabra significaba algo entonces. Por eso me quedé. Incluso cuando la Secretaría de Seguridad me ofreció un puesto con autorización de alto nivel y una oficina en la esquina, querían que liderara un equipo de identificación de amenazas. Pero cuando pregunté sobre las políticas de divulgación, dieron rodeos. Elegí Datos Vértice. Elegí la misión sobre el prestigio. Mi padre no discutió, solo asintió, como si ya supiera cómo terminaría. Él había sido oficial de ciberseguridad en el Ministerio de Defensa. En su último año, se negó a alterar los registros de auditoría de un error en un dron. Semanas después, lo reasignaron y luego lo jubilaron discretamente. Los archivos desaparecieron. Nunca habló de eso, pero vi cómo cerraba su laptop incluso en casa, cómo revisaba los firewalls 3 veces con el sueldo de un jubilado. La confianza siempre fue temporal, pero el código no mentía. En Datos Vértice, construí el protocolo de bloqueo profundo en mi 5º año. Después de un intento de brecha que nunca salió en los medios, estuve 72 horas sin dormir escribiendo un sistema de respaldo que solo se activaba bajo condiciones muy específicas, un compromiso interno catastrófico. Nadie más leyó ese código completo, ni siquiera el director técnico. No estaba clasificado, solo pasado por alto, porque nadie pensó que nos traicionaríamos a nosotros mismos. Recuerdo noches con café frío, líneas de código deslizándose como constelaciones en la pantalla. Recuerdo parchear vulnerabilidades de día cero sin dormir ni recibir elogios. Le di mi lealtad, pensando que me protegería. Ahora sabía que no. Dentro del café, abrí mi laptop. Era hora de ver si las salvaguardas que construí seguían funcionando. Observé la sala de crisis a través de una transmisión en vivo que mi asistente había redirigido discretamente meses atrás. En ese entonces, fue una precaución. Ahora parecía una profecía. Rodrigo estaba al frente de la sala, con las mangas arremangadas, la voz resonando como si estuviera en control. Estamos estabilizando, anunció a los miembros de la junta que se aglomeraban detrás de los ingenieros. En la pantalla detrás de él, un tablero impecable parpadeaba con filas de verde. Flujo de transacciones nominal. Estado financiero seguro. Índice de riesgo controlado. Esteban, su sobrino, estaba junto a la pantalla con la postura de alguien que nunca había escrito una línea de código, pero había memorizado suficiente jerga técnica para fingir
Ven, dijo Esteban, sonriendo y tocando la consola. Restaurado desde la caché. Hemos restablecido las métricas de conexión en todos los frentes. Parpadeé despacio. Desde la caché. Ese tablero no estaba en vivo. Eran datos congelados de antes de que el bloqueo profundo se activara. En el café, abrí mi propio panel de diagnóstico. Como sospechaba, las señales de los nodos de Bogotá, Guadalajara y Nueva York estaban muertas, sin tráfico, sin respuesta. No era un sistema en recuperación, era un sistema en parálisis, a los 17 minutos. La salvaguarda se activó justo como la había escrito años atrás. La condición de activación, la terminación del arquitecto de registro durante una brecha activa. No era solo un bloqueo, era un protocolo de contención total, sellando la red de servidores bajo 7 capas de acceso encriptado. En el centro, un mensaje parpadeaba: token de autorización requerido S. Vargas. En la sala de crisis, los ingenieros comenzaron a murmurar. Uno se inclinó, frunció el ceño y tecleó un comando. Otro se quitó los auriculares y susurró al director técnico. Estos datos no se mueven, dijo. Son estáticos. Actualicen el feed, ordenó Rodrigo. Hemos estabilizado. Muéstrenles que funciona. El ingeniero principal se giró lentamente. Señor, no funciona. Nada de esto es en tiempo real. Estamos bloqueados. La sonrisa de Esteban titubeó. La mano de Rodrigo apretó el respaldo de una silla. Entonces desactívenlo. No podemos. El mensaje parpadeaba en cada terminal, esperando validación de clave biométrica. La voz de Rodrigo bajó a un gruñido. Entonces falsifíquenlo. Y en toda la sala, cada técnico se quedó inmóvil. Sabían lo que yo sabía. No había puerta trasera. No para esto. Solo yo podía abrir el sistema ahora. Y yo ya no estaba. Desde mi asiento en el café, vi cómo la sala de juntas implosionaba. Empezó con una llamada telefónica, luego otra. El rostro del director financiero se tensó con cada segundo. Lo reconocí. Javier Morales, el único ejecutivo que quedaba de los primeros días de Datos Vértice. Antes, llegaba con las mangas arremangadas y hacía preguntas reales. Ahora, parecía un hombre tratando de no ahogarse. Necesitamos activar la cobertura del seguro, dijo, con voz cortante. Llamen al asegurador. Rodrigo asintió rígido. Díganles que estamos en brecha. Activarán el protocolo en 1 hora. Pero yo sabía más. Cláusula 7A. La póliza que negociamos cuando Datos Vértice empezó a escalar internacionalmente. Una disposición que insistí en incluir a regañadientes, aprobada después de ver otras empresas colapsar por ataques internos. Requería la autorización del arquitecto principal antes de que cualquier reclamo de emergencia pudiera activarse. Sin sustitutos, sin excepciones, y Rodrigo acababa de eliminar a ese arquitecto. La voz del contacto del seguro era tranquila, casi indiferente por el altavoz. Hemos recibido su notificación, señor Morales. Desafortunadamente, la cláusula 7A aplica. Se requiere la firma digital del arquitecto para iniciar los procedimientos de pago. Ella fue despedida, dijo Javier con sequedad. Entonces la póliza está inactiva. Cláusula 14B. Sin autorización. No hay cobertura. Silencio. Rodrigo se volvió hacia el equipo legal. Tiene que haber una solución. El abogado general dudó. Nosotros hemos actualizado la documentación en los últimos meses. Algunos títulos fueron reasignados. ¿Reasignados a quién? Un asistente revisó y palideció. No hay registro del rol de Soraya Vargas como arquitecta. Fue eliminado de la cadena de mando activa. Los sistemas se actualizaron después de mi despido. Demasiado rápido. Demasiado limpio. ¿Respaldos?, preguntó Javier. Alguien sacó una carpeta polvorienta del archivero. Dentro, documentos impresos mostraban historiales de versiones con mi nombre en casi cada protocolo crítico. Firmas en tinta azul. Registros de aprobación. Ella fue la arquitecta de registro hasta esta mañana, dijo Javier en voz baja.
Pero el sistema ya no la reconoce, añadió el abogado. Y ella es la única que puede reingresar su propia clave. La comprensión se extendió como agua fría, sin seguro, sin pago. No solo habían despedido a una persona, habían despedido la única salvaguarda que les quedaba. Mientras la sala de juntas se desmoronaba, alguien finalmente miró en el lugar correcto. No sabía quién era el ingeniero al principio, solo que se había mantenido callado durante el caos. Figura delgada, usaba audífonos incluso en reuniones. Lo reconocí minutos después, cuando la cámara interna captó su perfil. Mateo Rivera. Era uno de los míos. Lo contraté directamente de la universidad, porque construyó un prototipo de firewall funcional usando solo código de fuente abierta y un servidor prestado. Cuando Recursos Humanos lo rechazó, moví cielo y tierra. Cuando el director técnico dudó, pedí 6 meses. Mateo lo recompensó con 3 años de brillantez silenciosa. Ahora, él era el que tecleaba furiosamente, adentrándose en el nodo de archivo bajo los cambios de personal, bajo los registros sanitizados y las eliminaciones recientes. Evitó la interfaz y fue directo a la carpeta de almacenamiento heredado, la que solíamos llamar el refri enterrado. Un archivo apareció. Asunto catástrofe operativa. Si se ignora el protocolo 9 de S, Vargas para R, Salazar fecha. Hace 3 semanas lo escribí después de que Esteban propusiera una reestructuración de acceso a los sistemas centrales. Algo sobre eficiencia mediante consolidación. En el correo, detallé cada condición de fallo del sistema de bloqueo profundo. La terminación del arquitecto durante una amenaza activa desencadenaría un bloqueo total. Advertí que eliminar mis credenciales sin seguir el protocolo de transición bloquearía permanentemente el acceso a los nodos financieros. Adjunté una propuesta completa de redundancia. Recomendación de segundo firmante. Procedimiento de entrega. Un PDF de 12 páginas con diagramas de flujo. Rodrigo nunca lo abrió. La marca de tiempo mostraba no leído en la sala. Mateo dio un paso adelante y colocó una copia impresa en la mesa de la junta. Javier la escaneó. Luego, Clara Méndez, jefa de cumplimiento, la tomó de sus manos y leyó en silencio. Fuiste advertido, dijo en voz alta, con tono plano. Hace 3 semanas. Rodrigo no se movió. Ella te dijo qué pasaría. Te dio el mapa. Nada. Te ofreció un paracaídas. Terminó Clara. Y tú lo quemaste. En la pantalla. La boca de Rodrigo se abrió ligeramente, pero no salió ninguna defensa. No solo había desencadenado el colapso, había caminado directo hacia él, con los ojos vendados, mientras destruía la única advertencia que pudo haberlo salvado. No necesitaba sonido para escuchar el pánico. El lenguaje corporal de la sala de juntas lo decía todo. Teléfonos apretados con fuerza, hombros encorvados, cabezas enterradas en las manos. El mercado olió la sangre. Las acciones de Datos Vértice se congelaron tras una caída del 13% en menos de 15 minutos. La CNBV detuvo las operaciones. Los protocolos de emergencia se activaron en las bolsas. Entonces llegó la alerta. Un informe automatizado, uno que programé para activarse sin intervención humana, se disparó en cada tablero ejecutivo. Terminal de inversionistas y canal regulatorio. Incidente de seguridad arquitecto terminado durante brecha activa. Protocolo 9. Activado. Estado de cobertura de seguro nulo. Acceso a activos congelado. Sin ambigüedades, sin chance de suavizar el lenguaje. Ese informe había sido revisado por 3 oficiales de cumplimiento y un enlace federal. Era inquebrantable. Dentro de la sala de juntas, Rodrigo intentó recuperar terreno. Esto es sabotaje, espetó. Caminando en círculos cortos, ella plantó algo. Este fue su plan desde el principio. Nadie respondió. Podemos revertirlo, insistió. Solo falsifiquen sus credenciales. Usen un biométrico falso. Escaneen su retina antigua. Esteban lo miró como si estuviera sugiriendo un hechizo mágico. No se puede falsificar, dijo el ingeniero principal. Su voz era baja, pero definitiva.
Su token está ligado a una clave privada, firmada cuánticamente. Retina más geometría de mano. Incluso si tuviéramos acceso, no podríamos fingirlo. Entonces sáltenlo, ladró Rodrigo. Desactiven el sistema. El ingeniero no parpadeó. No hay desactivación. Ella se aseguró de eso. Clara habló a continuación, con un tono gélido. Tú exigiste que la borraran. Ahora el sistema está de acuerdo. Ella no existe, y tus opciones tampoco. Por un momento, nadie se movió. Me recosté en mi silla del café, con la vista fija en la torre al otro lado de la calle. El piso 31 seguía parpadeando en rojo, detrás del cristal polarizado. Dentro, el centro de mando de Rodrigo colapsaba en cámara lenta. Cada movimiento que hacía profundizaba el hoyo. Cada atajo que exigió ahora lo encerraba. Y no había escalera. Solo el eco de sus propias decisiones sellándolo dentro. El primer titular llegó al mediodía. 100.000 millones de pesos congelados tras despido de arquitecta en plena brecha en Datos Vértice. Se propagó rápido. Cada medio financiero, blog de ciberseguridad, foro de inversionistas estaba en todas partes en una hora. La cláusula de seguro fechada, la eliminación no autorizada de credenciales, la frase bloqueo profundo irreversible sin clave biométrica, resonaba como un veredicto en las pantallas. El tablero cuidadosamente curado de Rodrigo, esos indicadores verdes brillantes, fue expuesto como datos en caché. Una actuación cosida por alguien que pensó que la percepción podía superar la realidad. La Junta ya no lo creía. Dentro de la sala de conferencias, la tensión cambió. Lo que había sido incredulidad se convirtió en escrutinio. Luego en culpa. Clara Méndez estaba al frente de la mesa, con mi correo en la mano. No alzó la voz. No necesitaba hacerlo. Hace 3 semanas, dijo. La señorita Vargas envió esto directamente a Rodrigo. Pasó copias a los otros miembros de la Junta. Cada línea que escribí se sentía más fría ahora, impresa en blanco y negro. No eliminen las credenciales de arquitectura activas durante protocolos de brecha en vivo. Propuesta de redundancia adjunta. El bloqueo profundo se activará sin respaldo si el protocolo 9 se dispara incorrectamente. Ella nos advirtió, continuó Clara. Y él lo enterró. Rodrigo abrió la boca. La cerró de nuevo. No nos saboteaste, dijo, girándose hacia la cámara donde imaginé que mi rostro debía estar grabado en la memoria. Nos diste una oportunidad para prevenir esto. Silencio. No negación, solo comprensión. Sabían. Rodrigo no había sido sorprendido. Ignoró las señales. Destruyó las advertencias. Borró a la única persona que pudo haber detenido lo que ahora se desplegaba ante los ojos del mundo. Al otro lado de la calle, escuché sirenas a lo lejos, reguladores llegando antes de lo previsto. Dentro de la torre, la Junta cambió. Los inversionistas comenzaron a emitir comunicados públicos, distanciándose. El capital se congeló. Los equipos legales se movilizaron. Un miembro de la Junta finalmente dijo lo que nadie más se había atrevido. Tenemos que sacarlo. Ahora, la sala no discutió. Y mientras las puertas de esa reunión se cerraban sobre Rodrigo Salazar, también lo hacían todas las puertas que pensó que siempre permanecerían abiertas. La torre al otro lado de la calle parecía hueca ahora. No físicamente su cristal aún brillaba bajo el sol de invierno, pero algo en su presencia había colapsado. Estaba sentada en la misma mesa que tomé esa mañana. Mi laptop abierta pero intacta. La transmisión en vivo se repetía en bucle. Los presentadores de noticias diseccionaban el desastre en tiempo real. Sus voces tranquilas, clínicas. El colapso de Datos Vértice plantea preguntas globales sobre la supervisión ejecutiva, la gobernanza de ciberseguridad y la irreversibilidad de los fallos en infraestructuras basadas en confianza. Mi bandeja de entrada parpadeaba debajo. Disculpas, arrepentimientos, reconocimientos silenciosos de personas que una vez apartaron la mirada mientras me borraban. Lo siento mucho. Deberíamos haber dicho algo. Tú tenías razón.
La mayoría venían de mi antiguo equipo, ingenieros que entrené, analistas que alguna vez siguieron mis proyectos, gerentes que se quedaron callados esa mañana. Los leí todos, pero no respondí a ninguno. Todavía no. Entonces llegó un mensaje diferente, número desconocido, código de área de Ciudad de México. Dejé que sonara 2 veces antes de contestar. La voz al otro lado era clara, pero deliberada. Se presentó como subdirectora de enlace del Consejo Financiero Global de Ciberseguridad, una coalición de instituciones que supervisan protocolos de transacciones multinacionales y defensas de sistemas financieros. Habían seguido el incidente de cerca, revisaron el protocolo de bloqueo profundo, estudiaron la arquitectura biométrica. ¿Tú lo escribiste?, preguntó, más como afirmación que como pregunta. Sí. Una pausa. Luego, queremos que asesores a nuestro panel de supervisión, nivel senior, alcance global. Estarías diseñando infraestructura de resiliencia para sistemas más grandes que cualquier empresa. No era una oferta de trabajo. Era una mano extendida desde un lugar de respeto. Por un momento, no dije nada. Pensé en la chica que empezó en un cuarto de servidores en un sótano, que rechazó a la Secretaría de Seguridad, que construyó protecciones invisibles para una empresa que la convirtió en un fantasma. Pensé en cuánto tiempo había trabajado sin ser vista. Luego respondí: acepto. La voz me agradeció y prometió seguir con las credenciales de seguridad y los permisos de acceso. Terminé la llamada y miré por la ventana del café. La sala de crisis que una vez construí ya no existía. Pero algo nuevo comenzaba. Y esta vez no lo construiría desde las sombras. La oficina era silenciosa, silenciosa de verdad. No el silencio del juibí o el miedo, sino el que se forja con intención. Líneas limpias, luz del sol calentando las paredes. Un escritorio que aún no estaba abarrotado por crisis. Ciudad de México se movía diferente a Monterrey, más lento, pero más pesado. El peso de los sistemas globales vivía aquí. Y ahora, también yo. La credencial de datos vértice seguía en mi mochila. La puse suavemente en el cajón, boca abajo. No por amargura, solo por cerrar un capítulo. El laminado estaba opaco por años de uso, los bordes ligeramente desgastados. Aún llevaba mi nombre, aún parpadeaba en azul al activarse, pero ya no habría nada que valiera la pena cruzar. Junto a ella, coloqué algo más, una placa nueva, grabada en acero mate Soraya Vargas. Sistemas construidos para sobrevivir a los egos. No era un lema, era una decisión. Datos Vértice me enseñó que la infraestructura nunca era el eslabón débil. Las personas lo eran, el orgullo, la arrogancia, la ignorancia voluntaria disfrazada de estrategia. No necesitaba derribar nada para ganar. No necesitaba una conferencia de prensa ni venganza. Necesitaba claridad. Y ahora la tenía. El protocolo de bloqueo profundo seguía activo. Los nodos financieros de datos vértice permanecían sellados, congelados bajo el peso de su propio error de cálculo. La última actualización que recibí mostraba que el sistema seguía sin compromisos, pero intocable. Justo como lo diseñé, la primera reunión del consejo estaba programada para el lunes. Presentaría propuestas para proteger los carriles de liquidación continental y rediseñar capas de confianza para redes descentralizadas. Habría preguntas, desafíos, resistencia. Eso estaba bien, porque ahora no estaría codificando detrás del podio de alguien más. No estaría esperando la aprobación de hombres que nunca habían escrito una sola línea de código en sus vidas. Me borraron una vez. Ahora estaban reconstruyendo sus estándares desde las ruinas que dejé atrás. Y esta vez, la arquitectura llevaría mi nombre desde el principio.